Para mí es importante que la idea pueda circular como en distintas situaciones o soportes, ¿no? Que los medios un poco ayudan a que una idea sea más plena o más contundente que otros medios. Y la verdad que a mí yo sí disfruto como moverme de la escultura a la pintura, de la pintura al dibujo, del dibujo a la instalación. Creo que son lenguajes distintos, pero que sí ofrecen elementos particulares que añaden, ¿no? a la obra. Entonces, la verdad, para mí, quedarse en un solo medio o en un solo soporte es aburrido. Básicamente, creo que no, que limitas como el campo de posibilidades de la obra. El lugar es un determinante que sí motiva la idea, ¿no? Entonces, para mí, si lo pondría en una escala jerárquica, diría que primero el lugar, después la idea y después vendría el medio. Es mucho más emocionante para mí trabajar a partir del sitio, ¿no? Y considerando al espacio como parte de la pieza y el espacio como una experiencia de transitar la obra. Empecé en el 95 a trabajar mi primer pieza con plantas vivas, ¿no? Y hice un jardín. Básicamente fue regresar un jardín a un espacio que ya era casi una bodega en un museo. Y en ese momento me di cuenta que me interesaba esta parte viva de la planta porque permitía y contemplaba un proceso de crecimiento, un proceso de cambio, que yo daba una pauta, pero que el propio material, en este caso la planta, pues toma unas decisiones que ya no controlo, ¿no? Si crece, si se seca, si le sale otro botón, en fin, ¿no? Entonces, en ese momento me pareció que, pensándolo como un material, era un material con muchísimas posibilidades. Uno, estaba vivo, yo daba una pauta, pero el material tomaba decisiones que ya no me competían a mí. Y esa parte como de no control en estos casos me parecía muy emocionante, o sea, poner una pauta y que el final de la pieza ya no lo decido yo y eso, sea lo que suceda, es la obra y eso está bien para mí, ¿no? O sea, y que exista ese campo de sorpresa para mí, no solo para el espectador, sino para mí también como un posible otro espectador, ¿no? De mi propia obra. Hice un cultivo de lama que se llama Filtro Lama, una pieza que hice en un museo donde trabajé con la luz del sol y el agua y se gestó ahí una lama que era un filtro natural. Entonces todo ese proceso evolutivo que se desarrolla, que día con día se transforma, me parece como muy enriquecedor y me parece que le da una importancia muy especial al proceso. También tengo esta otra parte donde tal vez que tiene más que ver con mi etapa primera, digamos, cuando empecé a hacer obra, que tiene que ver con estos materiales más de primera mano que tienes a un lado, que son familiares o conocidos o mucho más populares, por decir de alguna manera, o baratos, ¿no? Como el algodón de azúcar, la diamantina, materiales que todos conocemos, pero cuando los ves en una situación ajena a lo cotidiano o a lo esperado, se vuelven extraños. Entonces ese cambio de lo familiar a lo extraño, ese enrarecimiento de algo conocido, ese momento de desconcierto para mí es muy importante. También me he acercado a otro tipo de material que tal vez ha estado restringido o con un estigma de masculino, ¿no? Como serían los materiales industriales, los materiales pesados, brillantes, de metal, de acero, o madera, pero materiales que generalmente no se esperan de una obra femenina, por decirlo de alguna manera. Entonces también
creo que me gustó acercarme a esos materiales con otro punto de vista, ¿no? Y sí tengo una exploración con esos materiales y sobre todo con un interés de colección de muestrario, ¿no? O sea, creo que también a mí tengo una fascinación por no solo ese material, sino cuántas posibilidades hay de ese material, o cuántos colores existen, o cuántas texturas, o cuántos tipos. Justo con este interés de transformación, de buscar las posibilidades de un material, creo que la planta, considerándola como un material que se transforma, que escapa a mi voluntad y que se vuelve independiente de mí, también me interesó cómo llevar esa preocupación, ese interés por la planta a otro lugar, pervertirlo de alguna manera, ¿no? Complejizarlo. Y de ahí surgen series como Perversión Botánica, ¿no? Que es como collage de distintas plantas que generan una especie de monstruos botánicos, ¿no? Que no existen, pero que son una posibilidad de mutación y que generan un propio universo, ¿no? Como una nueva especie, ¿no? Casi. Y me gusta esta mezcla de, por ejemplo, el material, el color plateado como un agente invasor que no solo invade esta planta, sino también la unifica, le da un carácter único, la vuelve una unidad, pero también la altera, es ajeno totalmente, ¿no? Está como desencuentro o encuentro extraño, me parece como interesante. Y creo que hay muchas piezas que continuaron con esta idea de perversión, de esta botánica fantástica, por decirlo así, como el Hermenvoynich, que es como con pura madera, ¿no? Como hojas de madera que de alguna manera escupen estas plantas fantásticas, extrañas, totalmente imaginarias. Tengo esta fascinación por estas apariciones pseudo alienígenas en los campos de trigo que aparecen de un día para otro, ¿no? Con presunto autoría alienígena, y me parece fascinante no solo la escala, sino la belleza de estas intervenciones en sitio específico, que es este dibujo. Entonces me parecía increíble poder tomar ese dibujo, ¿no? Y transformarlo en otro lenguaje, en otro material, y que se volviera otro signo extraño, ¿no? Como en el caso de la pieza del Jardín Botánico. Entonces, esta parte de extrañamiento me parece que en el tema de lo alienígena se vuelve mucho más plena y mucho más evidente, y por eso tengo tanta fascinación por estos temas, porque es algo que ya hay una especie de acuerdo o de consenso sobre qué es extraño, ¿no? Entonces me gusta jugar, por un lado, con esto que todos dicen que es alienígena, y por otro lado con estos materiales simples, familiares, que a la hora de transformarlos o colocarlos en situaciones totalmente atípicas, se vuelven nuevamente alienígenas o extraños, ¿no? Es un poco un juego entre ambos puntos. Hice una serie de espacios que yo construía, que se armaban, portátiles, y uno de ellos era una escena muy simple de madera, que era una escena de una habitación con una mesa, una silla, un plato, un libro, una taza, y todo era de madera, y hablaba mucho de la temperatura y de la atmósfera del lugar. Entonces tú veías este cuarto por fuera de madera, muy sencillo, como un cubo, y entrabas y estaba totalmente cubierto de esta pintura que alteraba totalmente no solo la temperatura del material, que era la madera, sino la familiaridad de la escena, ¿no? Y se volvía totalmente extraño, frío, ajeno, incómodo, hostil hasta cierto punto.
Y me parecía interesante que solamente el gesto de cubrir con ese material, con esa pintura, transformara a tal grado un material, ¿no? Entonces sí me parece fascinante, ¿no? Que no importa si es en papel, en escultura, en una arquitectura o en una escultura, incluso este material transforma automáticamente lo que toca, ¿no? Y bueno, y para mí ahí radica también el interés en estas piezas plateadas, ¿no? Es como intermitentemente vuelve, ¿no?, a aparecer en mi trabajo, va y viene la presencia de este color aluminio. Un elemento muy importante del paisaje es el horizonte. Y creo que siempre que retomo la idea del paisaje, lo primero es el horizonte. Y este horizonte cambiante, mutable, que se transforma, que a veces es delgado, a veces es grueso, a veces es borroso, a veces es brumoso, a veces es muy claro y nítido y perfecto. También habla de cómo cambia ese paisaje, ¿no? Cómo cambia por la temperatura o por el lugar o por la estación del año, ¿no? Entonces habla como de el cambio, básicamente con un elemento muy sencillo que es una línea, habla de esa transformación de manera muy, muy sintética. Y en ese sentido, también me gusta la relación que puede tener con los estratos de la tierra, con las capas, ¿no? Cómo varía de la profundidad a la superficie, del color, ¿no? Finalmente es una paleta, esa serie de paisajes, de horizontes, es una paleta muy térrea, que remite, aunque sí haya dorados o platas, sí remite, o para mí es muy terrestre, ¿no? Y remite como al piso, al suelo, y un poco a un anclaje también, ¿no?, que también te da el paisaje, ¿no? Yo siento que también una manera de anclaje para el hombre es la tierra, ¿no? O sea, si estás en el mar y ves tierra, es ya, o sea, llegué a tierra o llegué a un lugar con certeza, ¿no? Entonces, esa relación es la que me interesó en esa serie. Otro material como fascinante para mí es el mosaico veneciano y su relación como inseparable de contenedor, ¿no? O una fuente o una alberca, ¿no? Entonces me parece interesante qué pasaba si yo trataba de forzar a este material a comportarse o a utilizarse de una manera diferente. Y así hice mi primer alberca, que es una esfera torpe que no cabe en sí misma, que al final se frustra ese intento, que ahora a distancia digo, ay, qué triste, ¿no? No se logró que se comportara de otra manera, pero de ahí surgió esta idea del espacio, este espacio lúdico, este espacio conocido que todos tenemos en una memoria generalmente feliz. De ahí también surgió otra donde hice dentro de la casa de un coleccionista, que trabajé solo el muro y digamos que el ventanal que tenía un tragaluz cortaba este espacio en dos y la escalera estaba afuera y adentro de la casa. Entonces empecé a jugar con esta idea del sitio específico y la alberca, y de ahí surgió después la idea de la escultura, de como un fragmento encontrado, como un vestigio de esta memoria, como un trozo de un recuerdo de estas albercas tamaño a escala 1:1. Las curvas fue una de las piezas más cercanas a la primera, que fue esta esfera, y las curvas fue como una variación de, bueno, no puede ser una esfera, pero ¿de qué otra manera se podría comportar este material, ¿no? Y de ahí un poco la relación o el vínculo con el agua, con el movimiento del agua, surge esta escultura, que es una suma de trozos del comportamiento de curvas que alude a esta presencia del agua sin que exista, ¿no? Y que finalmente es
inherente al material, o sea, el agua acompaña el material aunque no esté. Yo diría que ya es como el material comportándose de una manera divertida, a diferencia de la esfera, ¿no? De la bola de mosaico, que es como una pieza mucho más contenida, dura, ¿no? y como complicada, ¿no? Y las curvas ya es una pieza que fluye, así como fluye el agua, ¿no?